Sí, profe, yo diría que sí, ya están los niños. Perfecto. Voy entonces a compartir aquí la pantalla nuevamente. Listo. Ya todos están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de los trastornos del desarrollo en niños y adolescentes. Este es un tema en el que nos vamos a enfocar mucho como a hablar de generalidades sobre los trastornos del desarrollo más frecuente. Vamos a dar algunos ejemplos de ellos, pero hay que saber que son muchísimos y que tratar de dejar como completamente explicados cada uno, pues en una conferencia que es corta, a veces es difícil, pero vamos a poner varios ejemplos de tal forma que ustedes se vayan con la información más relevante para su práctica clínica. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo en sí? Primero, son un grupo muy heterogéneo de trastornos crónicos y que están relacionados entre sí y que se van a manifestar en una etapa muy temprana de la niñez, la mayoría de ellos, van a tener relación con una alteración en adquisición de habilidades y esas habilidades van a ser muchísimas. Habilidades de tipo cognitivo, habilidades de tipo motor, en lenguaje, sociales, y que la mayoría de las veces va a tener un impacto como en el desempeño, en el funcionamiento personal, social y académico, porque no todas van a tener pues como el mismo carácter. Va a ser muy importante que sepamos que aproximadamente un 15 a 20% de la población infantil va a tener algún trastorno del neurodesarrollo y va a ser un motivo de consulta frecuente en muchas edades, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, así que tenemos que ser sensibles a ellos. El hecho de que uno se demore o falle en la detección de estos trastornos, obviamente en diagnosticarlos adecuadamente y en consecuencia tratarlos, va a dejar secuelas en la vida adulta, porque va a ser en esa etapa donde nosotros hacemos este diagnóstico donde más chance vamos a tener de hacer algún tratamiento. En términos de clasificaciones y definiciones, pues estos trastornos han tenido muchísimas asociaciones que han hecho como tal tablas, clasificaciones, muchos relacionados con la Academia Psiquiátrica Americana, el CIE-10, el DSM-5, que fue el último pues que sacó como tal la Asociación de Psiquiatría. Entonces, puede que a medida que hablemos de ello, pues cojamos cositas de cada uno, no necesariamente la más actualizada, sino que muchas veces la que más nos enseña. Hay que tener como claro que una de las personas que más trabajó, porque pues él ya murió, el doctor Fejerman, que ha trabajado mucho con trastornos del desarrollo, propuso incluir 4 síndromes muy grandes y llamarlos como tal disfunción cerebral mínima, que eran el síndrome hipercinético de la conducta, la torpeza motora, los trastornos del desarrollo del lenguaje, llamados también disfasias, y los trastornos específicos del aprendizaje, como son la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Y él dejó un libro como tal al que podemos acceder y que podemos consultar si queremos más información. El DSM-5 en el 2014, simplificado, también hizo una clasificación de estos trastornos del desarrollo como discapacidades intelectuales, que sería como tal el trastorno del desarrollo intelectual, retraso general del neurodesarrollo, trastornos de la comunicación, que aquí vendrían incluidos trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de fluidez o tartamudeo y trastorno de la comunicación social, pragmático. Esos son diferentes tipos de trastornos y pues voy a hablar un poquito de cada uno para que los diferenciemos. Cuando nosotros estamos hablando de un trastorno fonológico del lenguaje, básicamente estamos hablando de la expresión y pronunciación de las palabras. Entonces, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las dislalias. Son esos niños o personas, porque esto pueden llegar hasta la edad adulta,
Que, por ejemplo, en vez de carro dicen carro, o en vez de loro dicen lodo, o en vez de corazón, o en vez de castillo, dicen castillo. Entonces, va a ser un problema más como fonológico, en cómo yo pronuncio esos fonemas, esas palabras, y que van a llevar que a veces también influyan en mi escritura y en mi capacidad de lectura. Cuando hablamos de un trastorno de fluidez, estamos hablando ya como de esa cadencia o como de esa facilidad para yo decir esa frase en forma completa. El tartamudeo básicamente es un problema en decir todo de manera rápida, fluida, calmada y sin bloquearlo. Yo creo que todos hemos estado expuestos, no sé si aquí alguien sufra de tartamudeo, que es eso de cuando se va a hablar se repite cierta sílaba o inclusive no sale ninguna sílaba. Entonces yo voy a decir, mañana voy a ir a comprar ropa y empiezo y eso se vuelve a veces un problema, no solamente en la comunicación, sino también social. Y son niños que pueden ser víctimas de matoneo, de burlas, y que van a también a privarse muchas veces de hablar o de exponer, y eso va a tener impacto no solamente social, sino también académico, porque van a limitar su expresión como tal en público. Cuando sean adultos, también su expresión en relación con la relación con otras personas, el conseguir amistades, el hacer una pregunta de algo que ellos no entiendan, el dirigirse a una persona que no conocen. Entonces sí van a tener un impacto social importante. Y el trastorno de la comunicación social o pragmático va a tener mucho que ver con esa capacidad que yo tengo de expresar lo que siento. A veces lo digo de manera no muy coherente y que se puede confundir con un trastorno del espectro autista. Hay niños que, por ejemplo, uno les pregunta, ¿dónde vas a jugar mañana? Y ellos dicen, mañana es lunes. Entonces, muchas veces entienden parte de la frase, muchas veces responden de manera inadecuada porque se les hace más difícil es la comprensión y la expresión de la idea que ellos tienen en la cabeza. Entonces, muy, muy importante también diferenciar esto del trastorno del espectro autista que puede tener manifestaciones muy similares. Cuando ya hablamos de trastorno del espectro autista en sí, hay que tener presente que ese trastorno del espectro autista puede estar con o sin discapacidad intelectual, con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Ahora, hay que tener presente que la mayoría de niños y personas con trastorno del espectro autista tienen discapacidad intelectual, o sea, tienen una inteligencia que está por debajo de lo normal, porque a veces se confunde el talento o el interés restringido que ha desarrollado con el tiempo como que muchos niños son superdotados o genios, y no. Una persona con trastorno espectro autista puede ser una, un pintor que puede grabar todo lo que ve y plasmarlo en un cuadro, pero ni siquiera sabe expresarse bien o no entiende mucho el entorno o no tiene empatía. Tiene un gran talento, sí, pero eso no significa que tenga una inteligencia normal. Entonces, para que no confundamos eso. Y, sí, dígame. Ahí sería, por ejemplo, lo del síndrome de Savant en los niños con espectro autista. Sí, o sea, tienen como unos talentos o unas capacidades supremamente desarrolladas, pero no significa que su inteligencia en general sea normal. O sea, personas que tienen unas capacidades impresionantes que otra persona no tendría, pero que en el resto de funciones cognitivas no tienen un buen desempeño. Y lo otro es lo del lenguaje. O sea, la mayoría de personas con trastorno del espectro autista tienen alteraciones en el lenguaje y en la comunicación. Hace parte como tal de los criterios diagnósticos el hecho de que tengan problemas de comunicación o dificultades, y no necesariamente quiere decir que ellos no sepan hablar. La mayoría sí ha tenido un retraso del lenguaje, excepto los del síndrome de Asperger, que normalmente no tienen ese antecedente de retraso del lenguaje y tienen una inteligencia
en la mayoría de los casos normal, pero van a tener problemas, puede que sea en comprensión del lenguaje metafórico, del sarcasmo, de las refranes y todas estas cosas, porque son más literales en su discurso, más literales en su comprensión, como si tuvieran un pensamiento más concreto. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad también puede variar, puede ser combinado, podemos tener inatención con hiperactividad, puede ser predominante con falta de atención y son estas personas que olvidan todo, no se concentran, dejan todo por última hora, extravían los útiles escolares, si alguien no está pendiente de que empiece la tarea no la hace, pero en el colegio pueden ser completamente tranquilos, no dan problema como tal de disciplina y pueden llevarse pues como muy bien con los profesores, pero tienen unas fallas en atención que le van a impactar en su desempeño escolar. Está la predominantemente hiperactiva, impulsiva, que son niños que son más como de estar inquietos, de moverse en todo momento, así estén sentados, están moviendo un brazo, están moviendo una pierna, hablan sin que les den el permiso, tienden a no esperar, a no hacer filas, ellos se desesperan, mamá, ¿cuándo vamos a salir de esta consulta? Yo quiero ir a tal parte, si van caminando con ellos por la calle, entonces se montan por sitios que pueden generar peligro, se tiran de un sitio alto. Entonces, adicional a la inatención, pueden tener problemas de hiperactividad e impulsividad. Y están los trastornos ya del tipo específico del aprendizaje, que podemos tener alteraciones en lectura, alteraciones en la expresión escrita o con dificultades matemáticas, discalculia básicamente. Trastornos motores, como trastornos del desarrollo de la coordinación, niños o personas que pueden tener dificultades para agarrar el lápiz, para hacer actividades alternantes, para cargar objetos al mismo tiempo en ambas manos, se chocan con todo lo que hay alrededor, se caen con facilidad, dificultad para aprender a montar en una bicicleta, por ejemplo, y que pueden ser persistentes a medida que pasa el tiempo. Y el trastorno de movimientos estereotipados, por ejemplo, pueden ser movimientos que aparecen en ciertas situaciones, estrés, cuando están pues como muy emocionados por alguna actividad en especial y que pueden ser parte como tal de niños con trastorno del espectro autista, pero no quiere decir que todo el que tenga estereotipias tiene trastorno del espectro autista. Los movimientos estereotipados, los más frecuentes, por ejemplo, son el aleteo, que es ese niño que se emociona y empieza a mover los brazos, las manos, o el aplauso sin ningún motivo aparente, balancearse de adelante hacia atrás, dar vueltas en el mismo sitio o inclusive caminar en puntas, que también puede ser una estereotipia. Ahora, cuando nosotros tenemos un niño que camina en puntas, no siempre va a ser una estereotipia, puede ser un problema en marcha por un trastorno piramidal, por una parálisis cerebral, sobre todo si es unilateral. Puede ser una miopatía, puede ser una distrofia muscular de Duchenne, pero si nosotros hacemos pruebas y vemos que ese niño es capaz de soportar el pie completamente en la planta, posiblemente no se trate de una parálisis, puede ser un estereotipia. Muy bien. Está el trastorno por tics, que hay que tener presente que no todos son iguales y hay que saber diferenciar lo que es un tic motor simple de un tic motor complejo, un tic motor vocal simple y un tic vocal complejo. Y el trastorno de tics transitorios que pueden aparecer en cualquier momento en la vida que genere estrés o que genere ansiedad, por lo menos en pandemia. Tuve la oportunidad de ver que esto se aumentó en un 200%. Yo en épocas anteriores veía por ahí unos 4 niños con tics en el año y en 2020 llegué a ver unos 12 niños con tics por estar encerrados, por la educación virtual, por el hecho de que no podían salir al parque, estaba prohibido jugar con otros niños. Eso fue una catástrofe en realidad y por eso apoyo tanto que se haya aprobado el regreso completamente presencial en las escuelas. Ahora, ¿por qué se producen estos trastornos del neurodesarrollo? Entonces, puede haber una etiología clara, puede haber antecedente de un expulsivo prolongado, el niño tuvo una depresión neonatal, tuvieron que reanimarlo, etc.
Desnutrición prenatal o postnatal, sobre todo en épocas tempranas, el solo hecho de que un niño antes de los 5 años no reciba el hierro suficiente se asocia mucho con problemas de coeficiente intelectual y con problemas de aprendizaje. El bajo peso en sí para la edad gestacional también sería un factor de riesgo. Exposición prenatal a enfermedades, todas estas infecciones tipo TORCH, la anemia, radiación, consumo de sustancias por parte tanto de la madre como del padre, o sea, no es solamente la madre. Tenemos el síndrome de alcohol fetal, que inclusive puede ser también por consumo de alcohol en el papá, el consumo de cigarrillo, el hipotiroidismo, y hay claros factores genéticos donde uno dice, bueno, este niño tuvo un embarazo completamente normal, planeado, deseado, parto sin ninguna complicación. Pero entonces, ¿qué pasa este muchacho? ¿Por qué no sabe leer? ¿Por qué no sabe escribir? Porque es como torpe motrizmente. Muchas veces hay factores ya genéticos, algunos hasta de tipo hereditario. Es más común que yo tenga un niño con tartamudeo en una familia donde ya conozco que alguien tiene tartamudeo, o tics, por ejemplo, que en una familia que no lo tiene. Y aquí, pues, como muy importante y para resaltar, la deficiencia de hierro también se asocia a TDAH y a síndrome de piernas inquietas. O sea que si nosotros tenemos estos síndromes o estos síntomas, no se le niega a nadie un hemograma, una ferritina, como tal, pues, un estudio del metabolismo del hierro. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, no solo en neurología infantil, sino en pediatría en general, es la alteración pues más frecuente, muy heterogénea, tanto por etiología como por síntomas. O sea, cuando uno le hablan del niño con TDAH, la mayoría de las personas se imagina el niño que no se queda quieto, el niño que está distraído, el niño que molesta a todos. No, en realidad las manifestaciones clínicas van a variar mucho y, por ejemplo, en niñas se ve más que todo el predominio inatento que el combinado. En otros niños se ve el combinado y se ve más el hiperactivo impulsivo, pero pues puede variar mucho dependiendo de el sitio donde estemos también. Hasta el 7% de los niños en edad escolar puede tener este trastorno y de lo que se habla, de cuál es el problema que tienen como tal desde el punto de vista neuroanatómico, neurofisiológico, es que se altera la corteza prefrontal y las conexiones de esta corteza con los ganglios basales y con el cerebelo, con un influjo importante de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. La dopamina, sobre todo, es ese neurotransmisor el cual despierta la motivación por yo hacer algo, por emprender algo, por iniciar una actividad, por yo sentirme gratificado por algo que estoy haciendo. Entonces, hay como esa alteración en la unión de la dopamina a receptores de ciertas áreas específicas cerebrales, como la corteza prefrontal, la cual el niño está poco motivado, se distrae fácilmente, no se concentra y va a haber esa disfunción ejecutiva de la que hablábamos previamente. Y la noradrenalina, que también va a influir mucho en la emoción. En realidad el déficit de atención tiene múltiples etiologías, es epigenético, puede tener factores genéticos hereditarios, es muy común que el niño con déficit de atención tenga un papá o una mamá inatentos y que si tiene hermanos también puede haber pues como ya el antecedente de un hermano con algún tipo de manifestación de inatención. Factores psicosociales, tóxicos prenatales, rara vez perinatales en realidad, aunque yo veo que niños con antecedentes de ser prematuros tienden a presentar con el tiempo más déficit de atención. Dicen, el consumo de cigarrillo también influye. Uno dice, bueno, pero ¿quiénes son las mamás que consumen cigarrillo? También deben ser inatentas, hiperactivas o pueden tener impulsividad. El hacer cosas como sin medir las consecuencias, también eso lo van a heredar al niño. O de pronto hijos de madres adolescentes, porque bueno, porque esta madre adolescente quedó en embarazo también por conductas hiperactivas o impulsivas pueden también tener que ver, pero en realidad esto es muy como multifactorial. Aquí están entonces los criterios por déficit de atención e hiperactividad. En realidad, aquí están todos los que se incluyen, pero hay que tener presente primero
que algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años, presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en casa y en el colegio, o en el colegio y la calle, hablando de los niños, interfieren con el funcionamiento del individuo o reduce la calidad del mismo, y los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un niño con una discapacidad cognitiva, no sería adecuado hacer diagnóstico de TDAH en un niño con discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque la discapacidad por sí sola explicaría los síntomas de una manera más racional y más coherente que un TDAH. Entonces, por eso se le llama trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Yo no puedo tener otra cosa que me explique mejor esos síntomas. Ahora, ¿puede ser un niño con discapacidad intelectual inatento hiperactivo? Sí, pero a eso le llamamos síndrome de inatención e hiperactividad, porque ya hay una condición de base que te explica esos síntomas. El trastorno debe ser solito. ¿Que pueden tener comorbilidades? Sí. Yo puedo tener un niño con TDAH y que sea ansioso. Yo puedo tener un niño con TDAH y que sea desafiante, pero no quiere decir que una enfermedad como, vamos a decir, no, tiene un trastorno obsesivo compulsivo y también tiene TDAH, no puedan pues confluir. Claro que sí, pueden tener las dos cosas al tiempo. Y aquí pues yo no voy a leer todo esto lo pueden ustedes consultar en cualquier guía de TDAH. Aquí están los patrones de inatención o hiperactividad e impulsividad. Para hacer el diagnóstico, pues se tienen que reunir mínimo 5 síntomas. Y acá están los de hiperactividad, por ejemplo. Tampoco me voy a poner a leerlos, esto lo van a repasar ustedes durante todo el semestre. Y los de impulsividad. Entonces, por lo menos 5 síntomas. Ahora, ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentes del déficit de atención? El trastorno disocial, que es muy diferente del oposicionista desafiante. El oposicionista desafiante es ese niño que va frecuentemente en contra de la norma, en contra de la autoridad, tiene actitudes que de pronto son retadoras, pero no es una persona que disfrute haciendo daño o haciendo mal. El trastorno disocial se refiere más a esos niños que tienen algunas conductas que pueden poner en riesgo al resto. Por ejemplo, le gusta quemar cosas, le gusta maltratar o matar a los animales, le gusta utilizar cosas que corten, muchas veces agresivo, impulsivo. Entonces, hay que diferenciarlos también. Y que el trastorno disocial, por ejemplo, se asocia a futuro muchas veces con conductas delictivas o conductas de daño a otras personas o a bienes de otras personas. También están los trastornos afectivos, que se pueden presentar hasta el 15-75% en TDAH, depresión, ansiedad, la habilidad emocional, la enuresis nocturna. Estos niños con más frecuencia pues se orinan por la noche. Y los trastornos del aprendizaje, como son la dislexia, la discalculia, que pueden todavía exacerbar más los síntomas de inatención y de hiperactividad. Yo siempre pongo un ejemplo. Hagamos de cuenta que un niño con dislexia está en una clase donde están escribiendo en el tablero o le están mostrando un texto. El niño con la dislexia no está comprendiendo nada de lo que dice ahí. Entonces, ¿qué se pone a hacer? Otra cosa. Entonces se pone a rayar ahí en el libro, se pone a mirar para otro lado, le empieza a hablar al compañero. Entonces, ¿sí será una inatención pura o es también porque él no está comprendiendo lo que están diciendo? Y lo correlaciono con que se pongan ustedes en el lugar de ellos. Hagamos de cuenta que ustedes van a una conferencia en la cual el texto y la parte como tal de la conferencia está en otro idioma, en alemán o en chino mandarín. ¿Ustedes se quedan mucho tiempo concentrados en esa conferencia? ¿Sí o no? Pues yo creo que no, a no ser que alguien aquí sepa chino mandarín. Pues yo me pongo a hacer otra cosa, me pongo a ver el celular, me pongo a escribir ahí en alguna parte, pero probablemente no le preste mucha atención a la conferencia si no estoy entendiendo lo que me están diciendo. Vamos a mirar aquí que hay algunas preguntas.
Esos criterios del DSM-5 versus la escala DIVA, ¿qué tanta especificidad y sensibilidad tienen? Pues los criterios del DSM-5 en realidad son muy sensibles. Son muy sensibles. Ahora hay que correlacionarlos con cada niño. Como digo, estos trastornos no deben ser explicados por otra condición que este niño tenga. Si nosotros no ahondamos más allá de lo que este niño pueda tener, puede que estemos haciendo sobrediagnóstico de TDAH. Un niño puede estar desconcentrado, inatento, inquieto por una situación familiar que esté viviendo en ese momento y que esté ansioso. Entonces, hay que individualizar. No es como usar las clasificaciones y los criterios como una receta de cocina. No, yo tengo que evaluar cada niño por separado. Y no es porque, ya reuní a estos, ya tiene un TDAH de predominio inatento. Y resulta que la mamá no me había contado que el niño hace 2 meses el papá se le murió, que el papá era quien lo ayudaba en las tareas y que ahorita no quiere hacer nada. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Dice, vamos a ver, ¿qué más dice aquí? Bueno, alguna otra, lo que pasa es que como que se me fue el chat para la parte de arriba y ahora no puedo ver la última pregunta, pero ahorita que la vea nuevamente les contesto. Bueno, vamos a mirar aquí. Bueno, otras comorbilidades que puede haber en el TDAH es el síndrome de Gilles de la Tourette, los tics motores más vocales o los tics solitos, trastornos de conducta, trastorno por abuso de sustancias, pero básicamente porque también puede haber impulsividad y no pensar en las consecuencias de los actos, trastornos del sueño, hasta en un 60%, y otros trastornos del desarrollo. Vamos a detenernos un poquito en los trastornos específicos del aprendizaje para hacer una diferencia entre lo que es dislexia, disgrafia y discalculia. ¿Qué es? Entonces, disgrafia, aquí lo dicen como disgrafía, se puede decir de las dos formas. Es una dificultad en la que el niño tiene problemas con el acto físico de escribir. ¿Listo? Entonces, él quiere escribir, pero como tal, su capacidad para hacer una letra, hacer un número, como tal, graficar, se le dificulta. Y puede que a pesar de que tenga una idea clara en la cabeza, puede que gráficamente no sea fácil para él. Cuando hablamos de dislexia, es una dificultad en la que el niño puede tener dificultad para leer, pero también puede afectar la escritura, la ortografía y el habla. Para los niños puede ser difícil diferenciar sonidos, relacionar sonidos con letras o combinar sonidos para formar palabras, lo que llamamos también conciencia fonológica. Entonces, muchos niños usted les dicta letra por letra y ellos saben porque saben cómo se llama la letra. Entonces usted le dice, vamos a escribir sapo. El niño al dictado no sabe escribir sapo. Entonces usted le dice, escriba la S, y sí, escribe la S. Escriba la A, él reconoce cuál es la A. Escriba la P, la escribe. Escriba la O, lo logra. Pero usted le dice y no sabe cómo simbolizarlo. Le dice como de po, y tampoco lo sabe simbolizar. No lo puede volver ese fonema, volverlo un grafema. Y eso se convierte en un problema. Porque entonces si le están haciendo un dictado, él no va a poder expresar ahí gráficamente eso que le están dictando. O hay dislexias que son más leves, por ejemplo, usted le dictan caballo y escribe cadallo, o le dicen noche y escribe noye. Son cosas que a veces son muy parecidas, pero que el niño aún confunde. Y la discalculia, que es dificultad para encontrarle como el sentido a los números y a los conceptos matemáticos, al valor de ese símbolo que dice 7, saber que son 7 cosas, 7 objetos, 7 manzanas, etc. Muy bien. Vamos a ver. Dice aquí, generalizando la pregunta, ¿qué tanta confiabilidad tiene en general el DSM? Bueno, pues es una guía. Yo siempre he dicho que uno no debe ser como tan estricto y
y como ceñirse a criterios o a chulear cosas. O sea, hay que ver contextos. Y yo creo que esa pregunta igual también deberían hacérsela a un psiquiatra porque en realidad el DSM es una clasificación que hicieron más personas relacionadas con la psiquiatría. Obviamente en neurología se ciñe mucho a los criterios, pero decir qué tanta confiabilidad tiene en general, o sí, yo la verdad no podría responder eso. Pienso que cada niño, cada persona es diferente y se deben aplicar criterios de acuerdo al contexto que esté teniendo y de acuerdo a la situación que estemos evaluando. Muy bien. Sigamos acá. Profe, Adelante. una pregunta. En la disgrafia, ¿el niño entiende que no puede hacerlo o lo hace creyendo que lo que está haciendo está bien? La mayoría de las veces puede creer que lo hace bien, porque es lo que tiene una dificultad física. Él tiene la idea en la cabeza y él empieza pues a escribir. Y él cree que eso que está haciendo está bien, pero obviamente a medida que va pasando el tiempo, pues se va volviendo consciente de que las cosas no se escriben así. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Este, por ejemplo, era un niño al que se le estaba haciendo un dictado. Escriba casa. Y miren lo que escribía. Miren que ahí mete de cierta forma pues como una vocal, una Z, oso. Se le hace mucho más fácil escribirlo. Le dictaron uva y miren que pone la U, pero el resto de letras no tiene nada que ver. Por acá hay una B. Mamá sí, porque son palabras con las que ellos están más familiarizados y muchas veces se la aprenden de memoria. Entonces usted le dice, escriba mamá, es que mamá ya me lo sé. Y le dicta una palabra que tenga esas mismas letras y muchas veces no sabe. Escriba tomate. Y no son capaces de escribir tomate. O escriba mapa. O sea, combinemos mamá y papá y tampoco se puede. O sea, hay más como palabras que se aprenden de memoria, pero ese significado o esa comprensión del sonido que le están dictando no está todavía. Por ejemplo, miren en la disgrafia, o sea, inclusive aquí puede que ellos empiecen a hacer figuras que ni siquiera corresponden a una letra o a un número. Y se les dificulta mucho el acto como tal de escribir. Y en la dislexia, por ejemplo, es muy común que se confundan estas letras, P y Q, B y D, G y Q. Y uno aquí entonces empieza a hacer como ejercicios, y miren que aquí aparecen G invertidas, para que ellos vayan como definiendo cuáles son las letras que en realidad sí se pueden aplicar a un dictado, que vayan pues como escogiéndola. Entonces, no, ¿cuál es la P? A ver si eligen esta o eligen esta. O para ver si le dictan B, a ver si elige esta o elige esta. Entonces, son a veces letras muy parecidas o sonidos muy parecidos, B y D. Aquí, un caso pues como no tan grave, ya yo, de dislexia, porque aquí lo que se omiten son ciertos fonemas y hay también como dificultades en la separación de palabras. Entonces, me desperté de la mañana, me lavé, desayuné, pero mire que me lavé, lo ponen como una sola palabra. Hay errores ortográficos. Desayuné, aquí lo escriben con ella y además falta la U. Desayuné atole con nuez. Bueno, atole es una comida mexicana. Una concha can blanco, que me imagino que es pan, y me lo traje, me cambié de playera, me peinó mi papá, fui a ver las pollitos, miren que ahí como tal se cambia el artículo, hice del baño, vi la tele del Chavo del 8. Mire, aquí separa esto, quita la L del y lo pone acá pegado con el 8. Esto es un caso de dislexia, pero este puede escribir o puede coger un dictado, pero no va a escribir perfectamente lo que le están dictando. Y es muy común que haya errores de ortografía y que no se junten o no se separen bien las palabras. Entonces, miren que este era al principio, el que le dictaban como tal las palabras y escribió una cosa completamente diferente, con el tiempo fue creando el mismo textos y esto en realidad ya habla de mejoría.
Está la discalculia, por ejemplo, aquí, lo ponen a restar. 54 menos 35. ¿Y qué hace él? Le resta de aquí el 4 al 5. Como dice, no puedo sacar de 4 o 5, más bien le resto al 5 el 4 y pone 1 aquí. Y aquí 5 menos 3, sí lo pone como es. 5 menos 3, 2. Pero aquí en realidad la operación no se haría así, sino que yo estaría prestándole al 5 para poder tener un número del cual pueda sacar este 5. Entonces, estos son errores que son muy comunes. El solo escribir los números invertidos, también aquí el 3 está invertido, el 5 está invertido, el 6. Ya después de varios ejercicios puede evolucionar a esto. O analicemos esto. Entonces, esta es una suma, 72 más 31. ¿Qué hizo él aquí? 2 más 1, 3. Y 7 más 3. Solamente puso el primer número del número que le da, que es el 1 del 10. Y como que se le olvidó el 0. Porque él piensa que cuando da un número de dos cifras, solamente se pone 1. Y puede que le hayan enseñado, no, si te da 10, pones el 0 y llevas 1. Si está pues en esta parte. Entonces todo lo invierten o es muy común que lo confundan. Aquí 7 menos 3 igual 3, 13 menos 12 igual 11. Entonces no escriben como tal 1, sino es como el número que está entre los dos. 49 más 1, 59. Entonces lo que hicieron fue sumarle el 4 al 1 y dejar el 9 quietecito. 60 menos 1, 50. Entonces lo que hicieron fue restarle el 1 al 6. Y 50 más 3, 80. Es como si le hubieran sumado el 5 al 3. Todo esto son ejemplos de discalculia. Muy bien. Ahora hablemos un poco de trastornos del espectro autista. Esto es muy importante porque es muy común o existe el estigma de que los niños con trastorno del espectro autista todos son iguales. Y la verdad, como la misma palabra lo dice, esto es un espectro. Y hay niños con trastorno del espectro autista que hablan, que les gusta que los abracen, que abrazan, que entienden lo que uno les dice, como hay otros que no hablan, hay otros que son impulsivos, que son hiperactivos, que le tienen miedo a que se le acerquen, que pueden tener intereses muy restringidos y, por ejemplo, aprender un idioma sin que nadie se lo haya enseñado. Yo tengo una paciente que tiene 6 años y ella solita se está aprendiendo el abecedario ruso y empieza a ver series en ruso y entiende lo que están diciendo. Y uno dice, pero esta niña, ¿cómo es capaz de hacer eso? Los papás nunca le han enseñado eso. Pero cuando uno le habla en español, todavía tiene problemas pragmáticos. Uno le dice, Isabela, ¿para dónde vas mañana? Y ella dice, en la escuela. Ella no dice la escuela, ella dice en la escuela. Entonces, pueden tener habilidades muy grandes en ciertas áreas, pero en su lenguaje nativo, pueden tener aún problemas en interacción, imprudencia. Entonces, son muy como lo que me está diciendo el cerebro, yo lo voy diciendo porque no hay como esa empatía muchas veces que no se ponen en el lugar del otro, que puedan como tal saber que lo que dicen le puede dar tristeza o puede ofender al otro. Entonces, hay mucha variedad en el trastorno del espectro autista. Y hay que saber que mientras más temprano hagamos el diagnóstico de trastorno del espectro autista, mejor va a ser el pronóstico de estos niños. Y ese diagnóstico lo puede hacer el médico general, lo puede hacer el pediatra. O sea, no es necesario que mandemos a estos niños a que lo vea el neurólogo infantil y mientras no hacemos nada. No, si yo ya tengo la sospecha, hombre, mandémoslo al fonoaudiólogo, mandémoslo al psicólogo, hagamos terapia, que ya tenemos como tal la sospecha y hay que trabajar lo más pronto posible. No es responsabilidad ni es exclusividad del neurólogo infantil hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista y saber que este es un diagnóstico clínico.
No necesitamos resonancia, no necesitamos electroencefalograma para yo hacer el diagnóstico de autismo. A ver, por acá hay una pregunta. Profe, ¿cómo diferenciar? A ver, yo veo. ¿Cómo diferenciar a una persona que tenga realmente dislexia y a alguien que simplemente confunda, por ejemplo, la B y la D? Porque creo que muchos hemos tenido esa dificultad cuando está en la escuela y apenas se está aprendiendo. Sí, o sea, cuando tú tienes la exposición a cierta enseñanza, hay como un tiempo prudente en el que yo puedo adquirir ese conocimiento, pero si eso persiste en el tiempo, ya hablamos de un problema. Y ahí hay también que tener muy presente la edad, o sea, nosotros no podemos hacer diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje en un niño que apenas está comenzando a aprender eso, que es lo básico de la escuela. Pero si yo tengo una persona de 12 años, 13 años, que todavía confunde B y D, tiene una dislexia, porque a esa edad normalmente no tiene por qué persistir ese problema. Ahora, ¿cuándo define uno si realmente requiere fonoaudiólogo o si es más de prácticas en la casa? Bueno, uno pregunta, porque uno le dice, bueno, el niño llega y casi no habla, es un motivo de consulta frecuente. Yo le digo, bueno, pero dígame qué es eso de que casi no habla. Ah, no, es que él todo lo señala. Y solamente dice, mamá, tete, agua y vamos. Y yo le digo, ¿y usted sí le exige que él hable? ¿Cómo así? Yo, sí. Si él quiere algo, ¿cómo se lo pide? Ah, él señala y yo le digo, ¿quieres tal cosa? Y él solo me dice, sí, yo, así no va a hablar nunca. Él no va a sentir la necesidad de aprender a hablar. Porque si todo se lo dan, si solo con señalar ya tiene lo que él quiere, si no tiene esa interacción con niños que le obliguen a que si él no habla, no consigue amigos, pues probablemente no lo logre. Ahora me van a decir, bueno, pero entonces todos los niños que no tienen amigos se demoran para hablar. No, como dijimos, esto tiene factores genéticos también y no todos los niños que están en pandemia, por ejemplo, o que no han ingresado a la guardería, tienen problemas para hablar. No, muchos tienen esa capacidad ya inherente y hay niños que a los 9 meses ya están diciendo palabras claras y al año y medio ya dicen una retahíla, una frase bien grande. Entonces es muy individual. Pero básicamente eso de cuándo mandar yo al fonoaudiólogo es interrogando a la mamá sobre si el niño comprende, si el niño todo lo que le dicen lo sabe hacer, pero la falla está en expresar lo que él quiere. Si después de los 2, 3 años yo no veo mejoría, lo mando al fonoaudiólogo. No vamos a esperar hasta los 4 años para yo mandar un niño a fonoaudiología. Porque ese es el error que muchas veces se comete. Ahora. Profe, sí, adelante. yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabe uno, por ejemplo, si dos trastornos que compartan algunos síntomas, cuál de los dos es el que lo explica? Si tiene un paciente, por ejemplo, síntomas como suficientes para diagnosticar los dos trastornos. Si quieres, me repites la pregunta nuevamente. Digamos que un paciente tiene síntomas que se pueden explicar por dos trastornos diferentes. Ajá. Y que son suficientes para hacer el diagnóstico de cada trastorno por aparte. ¿Yo cómo podría saber cuál de los dos trastornos es el que explica los síntomas como tal? Sería el que predomine y el que esté en el contexto del paciente. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes un niño que tiene una dificultad en expresión, o sea, él tiene dificultades para comunicarse. Adicional a eso, tiene una tendencia al aislamiento y tiene intereses restringidos. Por ejemplo, le gusta apilar zapatos, le gusta afilar los cosméticos de la mamá, el champú, el talco, todo eso lo pone en fila y le gusta hacer torres con todos los implementos de la cocina. O sea, monta una olla de mayor a menor ahí. Entonces tú dices, bueno, el niño no habla, tiene un retraso en el lenguaje, pero adicionalmente tiene intereses restringidos. Dice, esto se me parece más a qué?
¿A qué se te parecería más? Probablemente a Autismo. es que no sé, como O sea, eso de estar apilando cosas, afilando, o sea, como unos intereses muy restringidos y muy llamativos, ¿a qué se te parece o dentro de cuál diagnóstico lo encajarías más? Y además tiene un retraso del lenguaje. de pronto algún punto dentro del trastorno autista. Exactamente, o sea, esto me lleva a sospechar más a mí un trastorno del espectro autista. En cambio, si yo tengo un niño que casi no habla, pero él, por ejemplo, tiene un juego simbólico, le gusta jugar con la pelota, le gusta jugar con los muñequitos, con los peluches, disfruta mucho ver ciertos dibujos animados, le gusta estar con otros niños, uno dice, no, pero aquí predomina más el problema del lenguaje expresivo, pero la parte social y de intereses es de un niño sin ningún otro tipo de trastorno. O sea, uno tiene que reunir criterios, reunir cosas y ponerse pues como en el contexto de cada niño en particular. O sea, de lo que más reúne criterios, básicamente. A ver qué otra pregunta hay por acá. ¿Tienen preferencia por una actividad en particular? Sí, y a veces no tienen juego simbólico. Por ejemplo, le dan un carrito y se pone a verle las llantas y a darle vuelta a las llanticas con el dedo. Eso no es un juego normal. No es un juego que imite para lo que está hecho ese juguete. Y no vamos a decir que es que cada niño juega con los juguetes como él quiera. No. O sea, si a mí me dan una pelota, la pelota normalmente se rueda y se patea. Pero yo no me quedo con la pelota viéndola media hora, cogiéndola en la mano y mirándola. Ya eso me debe a mí prender la alarma. O si yo entrego un carrito, por ejemplo, lo que hace usualmente el niño es rodarlo y hacer el sonido que imita el carro, brum, brum, cosas así. Entonces se ve muy frecuentemente en niños con autismo que no tengan ese juego simbólico. Vamos a ver si hay aquí otra pregunta. Bueno. Muy bien, entonces dentro de los trastornos del espectro autista hay como varias manifestaciones también, o sea, está el autismo infantil, que es el más típico, el que reúne los criterios así, intereses restringidos, alteración en la comunicación, problemas como de aislamiento, estereotipias, conductas estereotipadas. Y hay que tener como la diferencia grande con lo que es el síndrome de Asperger. Cuando nosotros hablamos de autismo, pues en realidad esto engloba al síndrome de Asperger, pero hay que tener presente ciertas cosas. Usualmente en el síndrome de Asperger hay coeficiente intelectual normal. Si no es normal alto, es normal normal o normal bajo, pero pues no hay discapacidad cognitiva asociada la mayoría de las veces. Y son niños que usualmente no han tenido retraso en el lenguaje. O sea, ellos han adquirido su lenguaje en las metas o en la edad usual, pero pueden tener sus problemas como de comprensión, como decía, del lenguaje metafórico, el sarcasmo, tener problemas de empatía, pero ya está dentro como tal de los trastornos del espectro autista, porque son niños o personas que tienen problemas en interacción social, en comunicación y pueden tener también algunos intereses restringidos. Entonces, son personas que pueden desempeñarse muy bien en ciertas áreas, pero la parte como tal de emocional o de interacción social no marcha tan bien. Y a veces no hay como mucha empatía, o sea, no se entiende mucho el sentimiento del otro. Están los trastornos generalizados del desarrollo no especificado, que son niños que tienen pues como afectación de ciertas áreas que pueden también incluir la motora. El síndrome de Rett, que es un síndrome genético como tal, que solo da en niñas, en el cual hay una regresión del neurodesarrollo. Estas niñas nacen bien, aproximadamente a los 6 meses empieza a haber una regresión en su desarrollo, les deja de crecer la cabeza, pueden empezar con epilepsia y llegan a tener unas estereotipias muy, muy llamativas que son estereotipias de lavado de manos. Y se mantienen haciendo ese movimiento o lavándose las manos frecuentemente. Y está el trastorno desintegrativo de la niñez, que eran niños que venían bien y empiezan a tener una regresión en todas sus funciones cognitivas y sociales. Entonces aquí pues están los criterios diagnósticos del DSM-5 para hacer el diagnóstico del espectro autista grande, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción.
Entonces puede ser en la reciprocidad socioemocional, conductas comunicativas no verbales, gestos, entender cuando alguien está feliz, cuando él está bravo, expresar su emoción, básicamente. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de la relación. Entonces, muchas veces estos niños no extrañan a los papás, la mamá estaba trabajando, llegó y como si nadie llegara. Claro que esto puede ir mejorando con el tiempo. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetidos. Entonces, movimientos que puede ser el balanceo, el aleteo, el aplauso, el caminar en puntas. Utilización de objetos, por lo menos pueden tener una obsesión especial por los ganchos de ropa y juegan con ganchos de ropa. O habla estereotipados o repetidos. Es muy común que estos niños hablen diferente. No es que todos tengan que hablar así, no, pero por ejemplo, es muy común escuchar a los niños con trastorno del espectro autista hablar como hablan en los dibujos animados e inclusive utilizar palabras que usan los dibujos animados. Entonces el niño viene por allá de Necoclí, del área de Urabá, y en lugar de decir el cuarto dice mi habitación, en lugar de decir un sándwich dice emparedado, en lugar de decir bueno, allá en esa zona cuando a uno lo sorprende algo o alguien le dice algo así raro, uno dice como miércoles, cosas así. Él dice rayos, o sea, lo que dicen los dibujos animados. O hay una prosodia o una cadencia en el lenguaje que es muy parecida. Entonces hablan mucho mexicano porque la mayoría de los dibujos animados están traducidos por mexicanos. Entonces, el muchachito bien paisa, de pronto del campo, y él no tiene ese acento paisa, sino que él dice, mañana vamos a ir con mi mamá a comprar a comprar un nuevo juguete en el supermercado. Y uno dice, pues usted no habla como la mamá, habla como un dibujo animado. Entonces, eso también nos debe llamar la atención. Ahora, no todos los que tienen esta disprosodia o tienen esta prosodia parecida a los dibujos animados tienen trastorno espectro autista. Nosotros sabemos que hay niños que hablan así, les gusta hablar así. Bueno, ahí están viendo mi pantalla ya. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a mirar esta niña. Esta niña pues venía con esta queja de lo que va a presentar aquí desde hacía unos días y ustedes me van a decir qué les llama la atención. ¿Cómo fue que te empezó eso? Profe, no se ve el video. ¿No se ve? No, Los solo se documentos que ve, tiene ahí. sí, solo se ve el listado que tienes. Dice, Ve, pero ya lo puse a reproducir. Espérense un ¿Te momento. duele algo? Qué pena. ¿Has vomitado? Ahora, ahora sí. listo, lo voy a devolver. Chiqui, ¿cómo es tu nombre? Entonces miren que esta niña la están entrevistando y tiene unos movimientos y unos sonidos en los que eleva los hombros, echa el cuerpo hacia adelante y hace como... ¿Te duele algo? Miren que ¿Has vomitado? ella es capaz de hablar y en el momento en que no está hablando, como que se calma, la ponen a hacer algo como que responda a las preguntas y es como si empeorara. Vamos a seguir mirando. Fiebre. Bueno, entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué harían ustedes si les llega una niña así? ¿Y qué sospecharían? A ver. Si alguien que me diga. ¿Qué le llamó la atención, mejor dicho, en esa niña?
Profe, la forma en la que a veces como sacudía la cabeza Ujú, después del tic, pues como si fuera un alivio que se acabara el tic, por así decirlo. ujú, O pues de que es una muestra de que es involuntario. ajá, muy bien. Entonces, ella tiene elevación como de los hombros, ¿cierto? Y tiene también, hace un sonido como gutural, pero que se modifica de acuerdo al estímulo que ella esté recibiendo o a la acción que esté realizando. Esto, por ejemplo, son tics, tics motores y tics vocales. Ahora, uno puede hacer un examen neurológico completo, un examen físico, y si no encuentra ninguna normalidad en ese examen, si uno no encuentra, por ejemplo, un problema psiquiátrico, emocional, de pronto patológico asociado, pues uno simplemente se queda con eso y mira evolución en el tiempo. Porque como aquí dice Harold, que en principio uno podría sospechar algún trastorno de los ganglios basales como diferencial, pues en realidad uno tiene que mirar la historia, uno tiene que mirar qué otros síntomas hay y cómo está en realidad el examen neurológico. Porque es muy raro que haya una alteración de ganglios basales sin alteraciones objetivas en el examen físico de tipo motor, por ejemplo. Entonces, esta es una niña que tenía un síndrome de Gilles de la Tourette, o sea, tics vocales, tics motores, más los tics vocales juntos, ya configurarían este diagnóstico. Dice, o que coexistan en sí otros trastornos y síndromes, pero uno siempre tiene que ver el contexto. Yo siempre digo, uno tiene que mirar primero lo más frecuente y ya luego irse por los diagnósticos diferenciales más raros. Hacer un muy buen interrogatorio y muy buen examen neurológico. Las ayudas diagnósticas solo cuando tú estés sospechando algo más. Porque si uno dice, ¿cuál es el abordaje clínico diagnóstico de un trastorno por tics? A no ser que tú encuentres anormalidades al examen físico, no habría indicación de hacer imágenes cerebrales. Tú tienes que encontrar algo más o que la historia no te cuadre. Esta niña venía con problemas más tipo estrés, estaba teniendo pues como malas relaciones con compañeras en la escuela y empezaron estos síntomas. Muy bien. Y vamos a ver este otro. Yo no sé si este lo alcanzan a ver o también solo se ve la lista. No, se está viendo bien, doctora. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, este niño estaba viendo televisión y decían, siempre le da eso cuando se pone a ver televisión. Entonces, miren cómo hace el movimiento de los ojos, en este dedito, levanta como tal la cabeza. Y solo aparecía cuando veía televisión. Ya eso a mí me dice mucho. O sea, si este niño es capaz de estar tranquilo en otros contextos o en otras situaciones, no voy a pensar que es un problema anatómico, un tumor, una alteración, por ejemplo, tipo autoinmune. No. Miren que si él se distrae o le hacen una pregunta, ya él deja de hacer esos movimientos usualmente. Entonces, este no tenía como ninguna situación emocional importante, pero sí tenía antecedente que el papá había sufrido tics. Y como quitar ese estigma o ese mito de que el Tourette es decir palabras groseras. No, el Tourette puede ser simplemente un sonido. Entonces hay personas que empiezan a estar estresadas, están exponiendo, están hablando, y uno ve que empiezan como a mover un hombro y hacer como, ya, el solo hecho que haga ese sonido como de sonarse la nariz, eso es un tic fónico y ya configuraría un Tourette porque tiene un tic fónico más uno motor. Un tic motor que puede ser simple o puede ser complejo. Tic motor simple, levanto los hombros. Tic motor complejo, empiezo a hacer movimientos como si me estuviera desabotonando la camisa y no me la desabotono, pero es un tic de una acción en específico. O el tic motor complejo del que se echa la bendición. No sé si se han visto Tok Tok, pero esa película muestra muchos de estos trastornos por tics porque no era únicamente la persona que tenía los tics motores floridos,
la que tenía tics, sino la señora que tenía el trastorno de ansiedad y que se echaba la bendición como 40 veces en un solo minuto y que tenía como ese trastorno obsesivo compulsivo de revisar a ver si había dejado la puerta bien cerrada. Todo eso son trastornos que pueden ser comórbidos. Trastorno obsesivo compulsivo y tics. Si le llega un niño con tics, pregúntenle a la familia. Él es obsesivo por mantener las cosas por colores, mantener las cosas muy ordenadas, que la cama no tenga ninguna arruga, coleccionar. Eso es muy de los tics y del TOC. Bueno, entonces, esto es como lo más frecuente, saber que los trastornos del desarrollo van a ser un motivo de consulta muy común en los servicios pues, de consulta externa y a veces pueden llegar por tics a los servicios de urgencias. Eso es también algo que me ha sucedido con mucha frecuencia, pero lo importante es que ustedes los identifiquen, ayuden a hacer un buen interrogatorio y hagan diagnósticos diferenciales. A ver, otra pregunta por acá. ¿Por qué solo cuando ve televisión? ¿Cómo lo predispone eso? No, hay situaciones en especial en las que usted está como demasiado concentrado en una actividad que desencadenan esos tics. ¿Cuál sería la fisiopatología de los tics? Tiene mucho que ver con corteza y ganglios basales, pero no quiere decir que porque yo tenga ese origen ahí, tenga un problema anatómico o tenga un problema como tal autoinmune que me esté dañando los ganglios basales. Tener presente, esto es muy importante, que el trastorno por tics y el GIS de la Tourette es un problema neurológico, no es un problema psiquiátrico. Listo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Sería más funcional, conductual, dependiente del contexto. Sí. Por eso mientras el niño, por ejemplo, a veces se le saca de ese entorno que le causa los tics, se lo pone a hacer otra cosa, los tics perfectamente desaparecen. Ya eso a mí me lleva a pensar que no es algo orgánico, que no es algo estructural. Entonces, lo importante, buen interrogatorio, buen examen físico. Aquí, si una persona con síndrome de Down tiene comportamientos que coinciden con trastorno del espectro autista, ¿es posible que coexistan ambas condiciones o dichos comportamientos responderían al propio síndrome de Down? No, las dos condiciones pueden coexistir. Hay niños con síndrome de Down que tienen trastorno del espectro autista, hay otros niños con Down que no lo tienen. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no es más, entonces yo creo que ya esta parte, pues como de trastornos del desarrollo y la neurobiología del adolescente, la damos por terminada. No sé si hay alguna otra pregunta dentro del público. No, al parecer no. Profe Angélica, mil gracias por estas excelentes charlas. Hay una pregunta. Hola. Sí. Profe, en el chat hay una pregunta, si quieres se la leo. Adelante. María dice, profe, si una persona con síndrome de Down tiene comportamiento... Pero esa ya la respondí. Ya la resolví. Sí, esa ya la respondí. O sea, un niño con síndrome de Down perfectamente puede desarrollar un trastorno del espectro autista y los síntomas del autismo no se explicarían porque tenga síndrome de Down. Pueden coexistir perfectamente. Bueno, profe, gracias. Listo. Muchas gracias a todos por la atención, porque sé que es una jornada larga. Me despido entonces y ya me iré a trabajar. Muchísimas gracias.